y se llama Criando con Ternura. Amén. Criando con ternura. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 139, versículos 13 al 16. Entonces el tema se llama Criando con Ternura. Amén. Y la base bíblica es Salmo 133, versículos 13 al 19. Todos a una voz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Diga gloria a Dios. Siéntese, mis hermanos, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis amados, el Señor quiere que nosotros entendamos que la crianza de nuestros niños es muy importante. Amén. Que no es lo mismo que criar un perrito. Criar un niño no es lo mismo que criar una gallina, que criar un marranito. Amén. A ver, los papás digan amén. No es igual. Si usted mira la creación del hombre, Dios lo creó de una manera diferente. A los animales, Dios los creó por su palabra, una orden, ¿cierto? Salgan las aves, ¿cierto? Den, toda especie de animales y bueno, salieron los animalitos. Pero con el ser humano, la creación fue diferente. Ya Dios se tomó más detalles. Él agarró del polvo de la tierra, le puso como más cariño, más amor. Amén. Dice la Biblia que tomó del polvo de la tierra y le dio de su espíritu. Entonces, nosotros como padres no debemos criar a nuestros hijos de cualquier manera. Amén. Porque ellos son también imagen de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso debemos tener cuidado de cómo estamos educando a esos niños, porque esas almas son nuestra responsabilidad. Amén. Que ellos se enamoren del Evangelio o odien el Evangelio es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? El problema es que los niños nacen y a uno no le dan un manual o una instrucción, ¿cierto? Los niños no vienen con manual de cómo se deben criar. Si usted compra algún instrumento, llámese televisor, llámese computador, a incluso los carros, ahora todo viene con manual, amén. Y le dicen a uno cómo armarlo, qué hacer, qué no hacer, pero con los niños no. Los niños llegan, hermano, y uno tiene de base como lo criaron a uno. Amén. Y desafortunadamente, como lo criaron a uno, no fue la mejor forma. Pues por la gracia y la misericordia de Dios estamos vivos, ¿no? Porque siempre hubo una mano divina que lo protegió a uno, ¿cierto? Pero de pronto la crianza que nos dieron nuestros padres no fue la mejor. Mas, sin embargo, la Biblia dice en Proverbios capítulo 22, verso 6, vamos a leer la palabra del Señor allí. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces mire que ahora el Señor nos da a nosotros la responsabilidad de educar al niño. A ver, las mamitas digan gloria a Dios. Los papitos digan gloria a Dios. Amén. Entonces, ahora tenemos nosotros esa responsabilidad de educar a nuestros hijos para que sean siervos del Señor. Amén. Para que vivan para Jesucristo, para que lleguen al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ver sus hijos en el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ver sus hijos en gloria cuando el Señor venga por su iglesia? Bríndele un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, para la crianza de los hijos, Dios
dio la pareja. Amén. Mire que Dios no permitió que Adán quedara embarazado y de él mismo, no, como quieren hacer la ciencia hoy, que el hombre quede embarazado y de él mismo, y que esa persona críe a otro ser humano. Dios no hizo el modelo así. Ni tampoco creó a Eva para que Eva quedara embarazada sola y ella criara otra criatura solita. No. Dios, para educar, para formar a sus hijos, hizo al hombre e hizo a la mujer. Amén. Y esto, hermanos, es fundamental para educar reyes y príncipes. ¿Cuántos quieren educar reyes y príncipes para el Señor? Porque nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Ustedes vieron aquí a los niños hoy cómo estos príncipes del Señor les servían de bonito, ¿o no? Cómo estos reyes del Señor le cantaban y adoraban al Señor y predicaban la palabra. Es que estamos educando reyes para la gloria del Señor y princesas, amén. Y sacerdotisas y sacerdotes. No estamos educando cualquier cosita. Estamos educando, hermano, es la iglesia del Señor, es el pueblo de Dios, lo que va a vivir por toda la eternidad con Cristo. Amén. Entonces, por eso es necesario que en la educación de los padres, en la educación de los niños, perdón, participen papá y mamá en lo posible. Yo quiero invitar a las parejas a que se enamoren más. Amén. A que peleen menos. Digan amén. Reitero, a que se enamoren más, a que peleen menos, ¿cierto? Porque necesitamos educar, hermanos, reyes y sacerdotes para la gloria del Señor. Pastor, ¿y dónde encontramos eso? Bueno, en Proverbios. A mirar Proverbios capítulo 4, verso 3. Nos habla un rey que fue formado por otro rey. Proverbios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y fue el rey más sabio sobre la tierra. Mira, hermano, lo maravilloso que es educar niños en la presencia del Señor. Crea uno personas sabias, hermano, inteligentes, con un futuro próspero, hermano. Bendecidos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos? Prosperados, inteligentes, en la iglesia sirviendo al Señor. Bueno, el que quiera ver a sus hijos así, déle ese aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Entonces, mire lo que dice el rey Salomón. Porque todos a una voz. Porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. ¿Qué dice el 4? Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Entonces, mire la parte de la madre aquí reflejada en las palabras de Salomón. Yo tuve una mamita que me decía: tú eres ñeñe, mamá, yo que hay el príncipe de la tierra, mi ñeñe. Esa es la parte de la mamita. ¿Sí ve? Esa ternura, ese amor con que lo crían a uno, ¿cierto? Le dan cariño. Oye, hermano, ese afecto se necesita. Los niños necesitan ese afecto. Y no quiero decir que con eso el papá no lo dé. Uno de papá también debe darlo. Amén. Pero las mamitas como que eso le fluye, le nace. Por eso un niño que se cría sin mamá se cría a veces así como áspero, como, ¿cierto? Como fuerte. Porque siempre tuvo como un papá así, recio. Y es que esa es la función de uno como papá. Porque no todo puede ser mi ñeñeñito, ñeñeñeñe. No. Estamos hablando de una crianza, ¿qué? ¿Cómo dijimos? Con ternura. Pero que sea con ternura no significa que el niño haga lo que él quiera. Amén. Entonces, mire que Salomón dice: mi mamá me consentía, me pechichaba, me decía que yo era lo más lindo del mundo, que yo era un bebé delicadito, hermosito. Pero mi papá me decía, ¿qué le decía el papá? Guarda los mandamientos, vamos para la iglesia. Amén.
Escucha lo que te estoy diciendo, hijo. Amén. Retén mis palabras y vivirás. Amén. ¿Cierto? Entonces mire que aquí ahora encontramos la parte del padre, que es esa parte de señalar, de corregir, de instruir, decirle, hijo, por ahí no es. Ya aquí nos está hablando con ese amor. No, papito, esto, acomódese, hijo lindo, porque así vamos por el mal camino. Necesito que me haga el favor y se levante para ir al colegio. Amén. Necesito que saque buenas notas. Necesito que su cuarto esté ordenado. Necesito que ayude en la casa a lavar la loza. Amén. A hacer aseo. Oye, hermano, todos esos valores uno como padre tiene que reforzarlos. Amén. La mamá, ella lo dice. Pero el problema de la mamá es que ella lo dice en cantaleta. Entonces, como lo dice en cantaleta, los niños no la toman en serio. La mamá empieza, ¡que lave la loza! Y los pelados, ¿qué? Hermano, y no le hace caso porque como la mamá es pura ternura, entonces ahí donde tiene que llegar el papá a reforzar. ¿Qué le dijo a su mamá? Entonces a la voz del papá, no, ahora sí entendí clarito. Amén. Ahí sí entienden clarito cuando el papá dice, ¿qué fue lo que le dijo a su mamá? Que a lavar la loza. Yo la escuché muy bien. Y entonces, ¿por qué no están lavando la loza? Entonces ahí los niños, hermanos, corren a hacer el aseo, a lavar la loza, a hacer las tareas. Y por eso el Señor creó al hombre y a la mujer para formar otro ser humano. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso les recomiendo a las parejas, hermano lindo, ame cada día más a su esposa. A ver, las hermanas digan amén. Y las esposas amen cada día más a su esposo. Y entre los dos amen mucho y mucho a sus hijos. Amén. Aprécienlos, quiéranlos mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como les decía, hermano, todas las generaciones tienen una manera de crianza diferente. Por lo menos, los que somos de los años 80, no. Hay unos que son de los años 1600, pero no, estamos en los años 80. Oiga, nos tocaron unos papás, hermano, bravos, oye. Y más si no eran de la iglesia, porque cuando eso, hermano, yo recuerdo que más bien uno le corría a los evangélicos. Yo recuerdo que iban a evangelizar a mi barrio y nosotros los niños salíamos, era corriéndole a los evangélicos. Y que si algún evangélico nos agarraba a hablarnos de Biblia, después los otros compañeritos se burlaban de uno. Tremendo. Y si uno de niño no escuchaba a los evangélicos, los papás menos. Entonces, ¿quién lo educó a uno? Uy, hermano. Lo crearon a uno, unos dictadores. Ahí sí no había mucho cariño de papá y mamá. No, la mamá y santanderiana, no. Esa señora muy brava. Vea, la mamá santanderiana, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón, es brava, oye. La señora cuando dice, vea, se cumple porque se cumple. Y esa era mi mamita era una señora recia, oye. Y mi papá, le tocó una crianza dura, hermano. Y como le digo, por la pura misericordia de Dios está uno vivo. Sí, por la pura misericordia del Señor. Pero ya ahora vemos a unos niños o a unos hermanos en la iglesia, no niños, sino ya unos adolescentes y ya casados también, que fueron educados ya con padres cristianos, ¿cierto? Ya hubo una crianza diferente. Entonces ya hubo como más cariño, más amor, más responsabilidad, ¿cierto? Aquí hay varios de esos. Ya fueron educados por padres cristianos. Ya la crianza fue diferente. Entonces mire que todo va cambiando. Y esos son los años, ¿qué? Más o menos. 2000, ¿cierto? 1900, ¿qué? O 2000, ya. Sí, la generación de los 2000, los 90, ¿cierto? 1990 ya habían. Y mire que hoy esos niños están acá en la iglesia, ya están grandes y ya tienen familia. Entonces ahora está formando
otra generación educada por padres cristianos, pero hay muchas falencias también porque, como le digo, los niños no vienen con manual de instrucciones de cómo criarlos. Y entonces es ahí donde muchos padres cristianos también se están equivocando en la crianza. Y por eso vemos muchos hijos de padres cristianos apartados hoy. Y eso no es la idea. Amén. Entonces quiero, pues como padre ya que sus hijos mayores de edad ya están en la iglesia, darle unos consejos a los que están empezando, ¿cierto? Que tienen los niños pequeñitos, de cómo criar los hijos. Amén. De una manera que no se lleve al extremo del consentimiento, ¿no? Que se críen unos niños, hermanos, que es lo que ellos digan y lo que ellos manden, pero que tampoco se críen unos jóvenes amargados, resentidos, reaburridos con el evangelio, porque en su casa lo que encontraron fue unos padres dictadores y tiranos. Amén. Ambos excesos son malos. Amén. Ambos excesos son malos. Entonces lo primero que uno tiene que mirar cuando tiene hijos es ese niño en cuanto a su personalidad, en cuanto a su temperamento, ¿a quién se parece más? ¿Me escucharon los papás? ¿Sí me escucharon o no me escucharon? Lógicamente, cuando son bebés no se notan. Dan unas lucecitas. La mamá dice, ese es igualito al papá, mire cómo mueve la boca. Y el papá dice, igualito a su mamá, pedazo de pelado. Ya uno comienza a notarle las rayitas, ¿no? Las manchitas al tigre. Porque hijo del tigre sale pintado. Entonces uno tiene que mirar en el desarrollo del niño a quién se parece más en cuanto a temperamento, no a forma física, en cuanto a temperamento. ¿Para qué? Porque si el niño sale igualito al temperamento suyo, vas a tener problemas con ese muchacho. Porque los mismos defectos que tú tienes, los va a tener él también, o muy parecidos. Y lo mismo que te hace explotar a ti, también lo va a hacer explotar a él. Entonces, como un fósforo raspándose con otro fósforo. Eso es candela. Entonces es ahí donde debe intervenir el otro padre, amén, para reforzar y corregir al niño, porque al padre que es parecido le va a coger un poquito de rabia y resentimiento y no le va a hacer caso y se va a formar rebelde. Entonces es ahí donde se necesita que el otro padre, que no tiene el mismo temperamento del hombre, digámoslo así, que en este caso el niño salió parecido al papá. Entonces ahí donde la mamá, que no tiene el mismo temperamento del papá, entra a reforzar lo que el papá le está diciendo. Porque yo creo que nosotros, los padres cristianos, no corregimos por maldad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo que usted corrija a su hijo porque usted es dañado. Porque hay padres que son malos. Hay que decirlo, en el mundo hay gente que es mala, pero uno como hijo de Dios, uno no corrige a los hijos por malo, uno los corrige porque van por mal camino. Pero como le digo, el niño que tiene el mismo temperamento parecido al mío, no me va a escuchar y le va a costar hacerme caso. Entonces yo necesito que la mamá no le alcahuetee eso que es malo, sino que lo refuerce con el temperamento y la forma de ser de ella. ¿Por qué? Porque el niño va a escuchar más a esa contraparte. Amén. Mire lo importante que es la crianza y saber qué temperamento tiene mi hijo. Amén. Entonces, mucho cuidado con eso. Amén. Mucho cuidado con eso. Que usted entiende, hermano, que ese niño es igualitico a usted. Dijo alguien, hasta en la forma de rascarse la cabeza es igualito. En consecuencia, hermano, usted va a chocar más con ese niño. Y más cuando sea adolescente.
Y cuando sea adolescente va a chocar más. Entonces se necesita mucho el refuerzo de ese padre que es contraparte. En mi caso, yo tengo varón y niña, y el que se parece más a mí es Valentina. En todo, está en la física, pero en el temperamento somos iguales. ¿De quién le toca intervenir ahí? A la hermana Nalvis. En cambio, Daniel se parece más a Nalvis. Y a la mamá Daniel, entonces a veces, ¿a quién le toca? O me tocó a mí. Y Daniel me escucha más a mí. Y Valentina escucha más a Nalvis. Porque hemos sabido manejar esa contraparte. ¿Ya? Para no formar líos en la familia. Porque si yo me pongo a darle a Valentina y a darle, no fuera cristiano. Y estuviera en la iglesia. Y si Nalves se pusiera cantaletosa con Daniel, dele, tampoco estuviera en la iglesia. Entonces uno tiene que entender esa parte. ¿Me entendió Ezequiel? Porque el chino va a salir pelusa. Uno conociendo a los papás, uno ya pinta a los hijos. No, el de Anthony sí va a salir chino calmado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, pero las peluchitas son buenas para qué. Alabanzas al Señor. Entonces, hay diferentes clases de crianza. Amén. Hay diferentes clases de crianza. Lo primero que nosotros debemos poner en la crianza de nuestros hijos es el fundamento. Amén. Como dice primera carta a los Corintios, capítulos 3, verso 11. Amén. Es poner el fundamento. ¿Y qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra forma de criar, hermanos, y de formar ya tiene un fundamento. Los niños en el mundo, hermanos, se crían sin fundamento, sin base. Los hijos nuestros no se pueden criar así. Hay que tener un fundamento y nuestro fundamento es Jesucristo. Amén. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra casa. El niño tiene que ver que su papá ora y honra al Señor Jesús. Lo mismo que su mamá honra, adora y glorifica al Señor Jesús. Y no solamente en la iglesia, amén, sino también en la casa. Amén. También en la casa. Y comentarle al niño cuando ya esté grandecito, a ver, esta hija linda, vamos a prestar atención. Y también cuando estén en la casa, sobre todo los que fuimos o venimos del mundo y los que se criaron en la iglesia, también tienen que tener, me imagino yo, y digo que sí, experiencias con el Señor. Y esas experiencias contárselas a sus hijos, porque el centro es Jesús. ¿Cómo hace uno para ganarse a un inconverso? Hablándole de lo que Cristo ha hecho en uno. Amén. Uno le puede explicar a un inconverso la unicidad, le puede explicar sobre el don del Espíritu Santo, le puede explicar sobre los milagros, pero lo que realmente llama a la persona que no conoce a Dios es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en uno. Amén. Y recuerde que usted en su casa tiene almas, amén, que son los niños. Ahora, cuando usted le explica a un niño lo lindo y lo maravilloso que es Cristo y lo que ha hecho en su vida, oiga, hermano, ese niño se lo cree. Es por eso tan importante que usted le cuente a su hijo qué hizo Jesús en su vida. Porque usted está en la iglesia. ¿Usted por qué está en la iglesia, hermano? Yo digo que a veces nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué yo estoy en la iglesia? ¿Por mera casualidad? ¿Porque no tengo más nada que hacer? ¿Porque mis papás son evangélicos? ¿Porque eso fue lo que me enseñaron de niño? ¿O porque me encontré con mi Señor Jesús y estoy enamorado de Él? ¿Cuántos están enamorados de Él en este día? Denle ese aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Entonces es importante que nosotros los padres le contemos
Y no le contemos al niño quiénes éramos en el mundo de una forma que nos sintamos orgullosos, porque hay gente que está contando su testimonio y eso parece que como que le diera orgullo. No, hermano, yo en el mundo fui tremendo malandro. Y eso yo sí maté. Yo no sería capaz de sacar pecho diciendo eso. Eso debe ver uno como pena, ¿cierto? Yo cuando cuento mi testimonio, yo agacho la cabeza. Ay, Señor, Dios, más malo para dónde. Dañado, ay, Jesucristo, perdóname. Pero hay que contarle eso a los niños, mis hijos. Su papá, cuando estaba en el mundo sin Dios, no era nada bueno, mis hijos. Ustedes llegaron a este mundo conociéndome como cristiano, pero ustedes no me conocieron. Yo le cuento, porque estoy aquí en la iglesia, le cuento que en mi vida era un desastre. Yo vivía mal, triste, aburrido, amargado, peleando con todo el mundo, pero el que me dio vida fue el Señor y por eso estoy aquí en la iglesia. Y cuando uno le cuenta eso al niño, le cuenta esas experiencias que uno tuvo antes sin el Señor, y le cuenta a lo que ahora hizo Cristo con uno, los niños comienzan a enamorarse del Señor. Porque están viendo a un Dios bueno, que le dio un papá hermoso, amén. Una mamita linda, una mamita cariñosa, preciosa, responsable, que se la sacó allá del mundo y se la trajo a la iglesia y se la hizo especialmente para él, amén. El niño comienza a ver cómo Dios lo ama, que le dio una familia cristiana, no una familia de marihuaneros, ni de borrachos, ni de ladrones, ni de prostitutas, sino que le dio una familia preciosa. El niño comienza a decirle gracias, Señor, por mis papitos, porque no me tocó unos malandros, unos abusivos, unos violadores como le ha tocado a otros niños, sino que me tocó una familia llena de ti. Y eso comienza a enamorar al niño. Y el niño, como todos sabemos, hermanos, es un cuaderno en blanco. Y usted lo que le está escribiendo allí es las bases para que él sepa que cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿a quién debe acudir? ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Entonces no ponga otro fundamento, ponga a Cristo allí. Amén. En el Salmo 119, versículo 77. Amén. Salmo 119. ¿Ya lo hallaron? 77. ¿Cómo dice? Amén. Entonces mire que el Señor hablando, ¿cierto?, con su pueblo le dice, muéstrame tu ternura y hazme vivir. Bueno, eso lo dice otra versión, ¿no? Porque en cierta manera la misericordia también es ternura. Amén. Que Dios no lo castigue a uno por lo que uno fue. Amén. Entonces uno tiene que mostrarle esa parte preciosa a los niños de que Dios tuvo misericordia y lo salvó y lo trajo a la iglesia. Ahora vamos a mirar unas clases de crianza. Vamos a mirar una crianza autoritaria. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Amén. ¿Cómo dice allí? Ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Entonces, mire que a David le tocó un padre autoritario que lo tenía relegado. De la mamá no se sabe nada. Mire que ya comienzan a haber conflictos allí, porque a ese muchacho le faltó la parte de la ternura. Hermano, ¿quién es el que lo ataja a uno cuando uno se está portando muy recio con los hijos? ¿No es la mamá? ¿Cierto? Cuando uno de papá se pasa de ser recio. Pero ¿qué dice la mamá? Mi hijo, deja al niño quieto, deja al muchacho quieto, ya está,
déjalo descansar. Porque la mamá, ella ve al muchacho que ya está sofocado y uno dándole y dándole y dándole. Entonces la mamá, hey, cógela con calma. Entonces, la mamá es muy importante, pero mire que en David no tenemos esa parte. Tenemos es un padre autoritario que llegó al punto de menospreciarlo y minimizarlo y poner por encima a sus hermanos. Amén. Y mire que cuando Samuel llega a ungir al rey de Israel, el rey de Israel no estaba en la casa. Estaban todos los otros hijos, pero el que era rey no estaba. ¿Dónde estaba ese muchacho? Por allá lo tenía el papá escondido cuidando ovejas. No le gustaba mostrarlo. Y Samuel le dice, tráeme todos tus hijos, todos. O sea que a David ni siquiera lo consideraba como hijo. Esa crianza, hermano, no es buena. Amén. Pero es muy común encontrarla en nuestra vida. Padres que no tratan a sus hijos con admiración. Les he dicho muchas veces y vuelvo y lo reitero. A los niños, hermano, a los varones, lo que realmente les llama la atención es que sean admirados. Uno de hombre siempre quiere ser admirado. Incluso llega uno a adulto y uno quiere ser admirado. Que le digan buena. Oiga, te ves elegante. ¿No ve que cuando uno se viste le pregunta a la esposa, mi amor, ¿cómo quedé? ¿Sí o no? Y ella lo mira a uno y le dice, quedaste papito. No. Ahora sí voy para el culto. A uno siempre le gusta ser admirado. Amén. Pero hay padres que en lugar de darle apoyo moral a sus hijos y decirle que son buenos muchachos y decirle que echen para adelante y que van a salir y van a surgir, lo que hacen es que los sabotean. Sabotean los hijos. Ellos mismos los sabotean. Los insultan. Palabras terribles y malas como tú no sirves para nada. Ojalá los papás de la iglesia no tengan esas expresiones para con sus hijos y para con nadie. Digan amén. No se le ocurra decirle a su hijo, usted no sirve para nada. Esa frase viene del mismo infierno. Pero hay padres, usted no sirve para nada, usted es lo peor que me ha pasado, usted es la porquería más grande, yo para qué lo traje a usted al mundo. Oiga, tremendo. Eso le va dañando la autoestima al niño. Lo va volviendo nada, lo va dañando. Comienzan a ponerle sobrenombres y a burlarse de los defectos físicos del niño. Ya. De por sí que ya en el colegio se la montan. Ya le tienen el orejón, o el cabeza de huevo, o el palillo, o la bola de manteca. Porque uno en el mundo, hermano, ¿a quién no le pusieron sobrenombre? A ver, levante la mano a quien no le pusieron sobrenombre. La gente es especialista, hermano, para ponerle unos sobrenombres. Entonces en el colegio los sabotean y le ponen sobrenombre y en la casa también. Y lo más tremendo por parte del papá o por parte de la mamá. Entonces comienzan a burlarse de los defectos físicos del niño. A burlarse. ¿Y eso qué hace? Que el niño crezca con ese problema de autoestima. Entonces uno, hermano, pues gracias a Dios que para qué salió uno pinta, ¿sí o no? No, pero algún defecto tenemos. No es necesario que usted le recalque a sus niños, a sus hijos los defectos. Recálquele los valores y las cosas buenas que tiene. Amén. Refuércele eso. Y al niño cuando mete el gol, dígale, buena, mijo, buena, qué golazo metió. Así sea de chiripa que el pelado metió el gol. Digo que eso pasa. El defensa fue a tirarle el pase al arquero y de pronto el hijo suyo estaba ahí de pescador y pin, le rebotó el balón ahí y metió el gol. Todo el mundo, gol, y el papá, pelado ese puro chiripazo que metió el gol ahí. No, refuércele al pelado, hombre, dígale, buena, así es, mijo, qué golazo se metió. Esos goles de taquito solamente los mete usted porque le pegó en el talón.
Pero no achicopale al niño. Amén. Y a las niñas hay que abrazarlas, besarlas, quererlas, decirle que son lo más lindo que hay en esta tierra para que no venga en la adolescencia ningún gamín a decirle, ay, tú eres lo más lindo. Y entonces como nunca escuchó eso por parte de su papá o de su mamá, entonces se agarró y se fue con el guache ese gamín que le dijo, ay, tú eres lo más lindo, y se fue a la pelada. Y lo peor es que después regresa embarazada con 3 peladas y sin marido que la ayude. Entonces uno tiene que educar, hermano, de una manera sabia. Amén. Aquí hay un versículo, yo creo que, ¿qué horas son? ¿De cuánto llevamos ya? 35 minutos. Bueno, todavía me aguantan un poquito. Efesios 6:4. Amén. ¿Cómo dice Efesios 6:4? ¿Ah? Amén. ¿Cómo debemos criar los niños? Con disciplina y qué. Pero, ¿cómo dice el versículo completo? Aquí hay algo que hay que mirar con cuidado y detalle. Amén. Efesios 6, ¿qué? Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Entonces, aquí hay algo contradictorio que uno debe estudiar con más detalle, porque si lo voy a criar con disciplina, es lógico que el niño se va a llenar de rabia, se va a poner iracundo en algunas cosas. Y lo digo por uno mismo, porque dígame, cuando éramos niños, ¿a usted le gustaba que lo levantaran a las 5 de la mañana para irse para el colegio? ¿Ah? ¿A qué niño le gusta que lo levanten a las 5 de la mañana para irse para el colegio? A ninguno. Pero desde allí comienza la disciplina, ¿cierto? Porque en el colegio no van a esperar a que su bella criatura se le dé la gana de levantarse para irse para el colegio. O sea, ya no van a esperar al niño hasta las 9 de la mañana que el nene quiera levantarse para llegar. No, el profesor no. El rector no. Allá a la entrada, 6:30 de la mañana, 6 de la mañana. Y el que no llegó se quedó afuera. ¿Es así o no es así en el colegio? Es así. Y en el trabajo también no es así. Llegue tarde para que vea. Ah, sí, su patrón le va a pagar el sueldo completo llegando usted a las 9 de la mañana. ¿Quién tiene ese patrón? Bueno, Jesucristo. Te salva porque son evangélicos los chinos. Se salva porque el patrón es evangélico. Y eso, no hay muchos evangélicos que se aguanten eso. Hermano. Entonces la disciplina es fundamental en la vida del ser humano. Cuando van a prestar servicio militar, ¿a qué horas levantan los que prestaron servicio militar? ¿A qué horas levantan a los soldados? Ezequiel, ¿a qué horas levantan a los soldados allá? 4 de la mañana. Y ¿me deja dormir otro ratico? Usted le dice. Ah, ¿será que mi capitán, déjeme 5 minuticos más y ya me levanto? Sí, ¿cómo no? Bueno, en su generación fue agua. A mí me cuentan a otros que lo levantaban, era tabla, hermano. No se pare para que vea. Y eso no era, servicio militar es delicado. Entonces la disciplina en la vida del ser humano es indispensable. Entonces Dios me dice, críalos con disciplina, pero que no se llenen de ira. ¿Y cómo hago? Yo debo entender ese versículo, porque aquí es donde muchos cristianos han fallado y han criado mal los niños por la mala interpretación de esto. ¿Ya? Porque entonces yo no puedo hacer coger rabia al nene. Entonces, a ver, mi nene pechocho, a ver, levántese que ya son las 6, ya son las 6, ya son las 6.
Y después, mi niña, ya son las 7, ya son las 7, levántate para el colegio, nene. Para que el nene no coja rabia. Y se llegan las 8, no, ya el pelado no fue al colegio. Ya no fue. Y así para todo, a ver, nene, lave la losita, mi ñeñe, la losita. ¿Cuándo lava la losa? Y si salió pelusa igual que el papá, ¿cuándo? Entonces aquí uno tiene que tener cuidado, porque la idea no es que yo críe al niño de una forma que no lo haga coger rabia, porque entonces es pecado que yo al niño lo haga coger rabia. Me voy para el infierno. No, eso no quiere decir el apóstol ahí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este versículo que tradicionalmente se nos ha enseñado es un versículo que relaciona la disciplina con el niño y que no debemos hacerlo enojar. El término griego para esto es paraguiso. ¿Y qué significa eso, pastor? O sea, no hagas que Dios se llene de ira con el niño. Críalo con disciplina, de una manera que Dios no se llene de ira con el niño. O que los amiguitos en el colegio le cojan ira al niño. O que los profesores en el colegio le cojan rabia al niño. O que los primos le cojan rabia y los tíos y los familiares le cojan ira al niño. Porque donde ese niño llega es un desastre y no hace caso, no se comporta. ¿Sí me está entendiendo? Que hasta Dios ya le cogió fastidio a ese muchacho. Hasta Dios ya le cogió fastidio. Pastor, ¿y Dios le puede coger fastidio a alguien? ¿Y no le cogió fastidio a los hijos de Elí? ¿Cómo fue la crianza de Elí? Una crianza permisiva, donde los nenes, a ver, imagínense, se están robando las ofrendas. Se están robando las ofrendas. Están teniendo relaciones sexuales con las mujeres en el templo. ¿Y qué le dice Elí? Muchachos, a ver, mis nenes, lo que escucho de ustedes no es buena fama, mis hijos. Compórtense, los nenes lindos de ñeñe de papá. A Dios le sacó la piedra. Me perdonan la expresión, Señor, perdóname. Pero a Dios se le voló. Y le dijo a través del niño Samuel, esos hijos te los quito. ¿Y qué dijo? Mire, hermano, que una expresión de que Jehová verá qué va a hacer con ellos. O sea, como que me vale. Y así administraba las cosas del Señor. Uno no puede llegar a ese punto de ser tan permisivo, de dejar que los niños hagan lo que quieran y yo celebrarles. Porque el niño no puede coger rabia. Esa no es la idea. El criar con disciplina, hermano, es que el niño va a coger rabia. Pero yo debo tener un balance, amén, entre la disciplina y el amor, amén. Le doy disciplina porque es necesaria para su vida, amén. Cuando sea adulto le va a tocar levantarse temprano para irse a trabajar, amén, para que salga adelante. Y el patrón no es el papá de él y no se lo va a aguantar. Entonces, ¿qué debo hacer? Criarlo en disciplina para que ese niño se acostumbre a levantarse temprano, amén. Aunque coja rabia, pero tiene que levantarse temprano, amén. Tiene que aprender a cocinar, a lavar la loza, a hacer aseo, a lavar su propia ropa, porque uno de papá no va a estar para siempre. Y si le falta la plata, de pronto usted es rico y tendrá millones, y dirá, no, pues yo le hago la herencia. Y si pierde la herencia, y si el dólar se cae y se vuelve nada, y si el dinero no sirve para nada, y ese muchacho no sabe ni lavar sus calzoncillos, ¿cómo va a ser con esos calzoncillos hediondos para arriba y para abajo? Todo mugroso. Tremendo. Entonces la disciplina no es mala.
Dios la pide, pero también pide que se eduque con amor y uno tiene que tener un balance entre estas dos cosas. Vamos a estar de pie en esta preciosa mañana y faltan un poco de crianza, pero eso las dejamos para otra escuela dominical. Ya vimos hoy dos, lo que es la crianza autoritaria y parte de la crianza permisiva. Yo quiero invitar a los papás y sobre todo los que tienen hijos pequeños a acá al altar un momento. Y los que tienen adolescentes, bueno, la crianza con los adolescentes es un poco más complicada, pero no es imposible. Amén, no es imposible. Comienza a mirar lo bueno de sus hijos. Amén. Aquí hay mamás que les tocó solitas, pero ahí están esos hijos grandes, trabajando, ayudando, colaborando. Muchachos que yo les veo un futuro próspero, lo veo bien. Y yo sé que el Señor los traerá a la iglesia. Quiero invitar a esas madres que le han tocado solitas, pero han sacado a sus hijos adelante hacia el altar. También a los que tienen su pareja. Usted sabe que para criar a ese niño necesita al esposo. Y para criar a esa niña necesita a su esposa. Así que evite la pelea, el conflicto. Déjese de andar peleando tanto con su señora. Eso no es bueno. Llénense de amor, de cariño. Vea, cuando los niños ven unos padres unidos, que lo que dice el uno, el otro lo refuerza. Porque un niño, hermano, entiende y ve cuando los padres están en conflicto y él busca ventaja de eso. Él dice, mi papá me quiere más que mi mamá. Y yo veo que cuando mi mamá me regaña, mi papá me defiende. Entonces me voy con mi papá. Y comienzan por ahí los problemas de pareja. ¿Por qué? Porque el papá defiende más al niño que a la mujer. Le da más poder al niño que a la mujer. Una de las cosas que uno debe entender es que mis hijos no deben ocupar el papel de mi esposa. Amén. No lo deben ocupar. Yo no debo poner por encima a mis hijos, por encima de mi esposa. ¿En qué sentido, pastor? En que yo ame más a mis hijos que a mi esposa y a ella la eche a un lado, a mi pareja. No, señor. Cuando esos muchachos crezcan, consiguen su esposa, la mujer consigue su marido, ¿y con quién queda usted? ¿Con el abuelo? Con el abuelo. Pero hay hijos que se ponen, hermano, a hacer que los padres peleen. Eso no debe permitirlo la pareja. Lo que dijo la mamá, el papá dijo, así es. Si su mamá le dijo que así es así. Una vez me llegó Daniel, papá, mi mamá me pegó. Sí. Sí, su mamá no es loca para pegarle por nada. ¿Qué hiciste, travieso? Entonces ya no me dijo más nada. A la próxima que la mamá lo corrigió, no vino a decirme, papá, mi mamá me pegó, porque sabía que entonces era otro correazo. Se le quitó la maña. Todos los niños son así. Todos los niños son así. Ellos van, papá, mamá, me pegó mi papá. Tome, su papá no es loco para pegarle por nada. Algo hizo, travieso. Y eso hace que el niño entienda que no se puede jugar con los papás. Oremos, maravilloso Rey de Gloria, maravilloso Cristo. Invocamos tu nombre, Señor, en estos momentos. Rogándote, mi Rey soberano, por estos padres, Señor. Estamos educando hijos para el reino de los cielos, Señor. Estamos educando reyes y sacerdotes para ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, con la sabiduría de lo alto, a formarlos, a criarlos. Danos los recursos, Señor. Porque tú sabes, mi Rey, que queremos darle lo mejor a esos muchachos. A veces la economía no nos alcanza. Oh, Dios mío, pero tú eres nuestro Dios proveedor. Danos salud, Señor, danos salud para seguir criando estos jóvenes en tus caminos.
Te lo ruego, mi Cristo amado, te lo ruego, mi Jesucristo precioso. Grande tú eres, Señor.